9. Acentuación, la palabra expresiva. Primero, Sonia, ¿quiere usted por favor levantarse y decirnos algo? Esta pregunta con la que Torsov comenzó hoy la clase parecía más bien una orden. Ella subió al escenario y empezó a hablar. Un individuo maravilloso. Pero ¿acentúa usted todas las palabras de la misma manera? Exclamó Torsov. ¿No puede usted derrochar los acentos por las buenas? Un acento mal colocado deforma una palabra o mutila una frase, cuando debería ser más bien una ayuda para ellas. El acento es un dedo indicador. Señala la palabra esencial de una frase. En la palabra así subrayada encontraremos el alma, la esencia íntima, el cenit del subtexto. Todavía no se dan cuenta ustedes de la importancia de ese cenit y por ello no estiman el acento en todo su valor. Aprendan a amarlo de la misma forma que otros han llegado a amar las pausas y las diversas formas de entonación, porque el acento es el tercer elemento en importancia del lenguaje. Tanto en el habla ordinaria como en el lenguaje de la escena dejan ustedes que sus acentos vaguen al azar como un rebaño de ovejas en un prado. Hay que poner orden en la acentuación. Diga la palabra individuo. Individuo fue la decidida respuesta. Cada vez mejor, dijo Torsov con bien fingida sorpresa. Ahora la palabra tiene dos acentos y está dividida por la mitad. ¿No es usted capaz de decir la palabra individuo como una unidad, no dos, y poner el acento en la tercera sílaba? Individuo, dijo Sonia con un gran esfuerzo. Eso no es un acento vocal, sino un puñetazo en la cabeza, fue el jocoso comentario de Torsov. ¿Por qué cree usted que hay que andar a golpes con las palabras? No solo modula usted su voz a golpes agudos, sino que además subraya el efecto moviendo la barbilla y sacudiendo la cabeza hacia adelante. Esa es una mala costumbre, y desgraciadamente no es usted la única que la tiene entre los actores. Como si el contenido de una palabra pudiera desentrañarse por una sacudida de cabeza o un respingo de la nariz. ¡Qué fácil! En realidad es mucho más complicado que eso. Un acento puede indicar afecto o malicia, respeto o desprecio, franqueza o hipocresía. Puede ser ambiguo, sarcástico. Sirve la palabra en bandeja. Además, continuó Torsov, después de haber cortado la palabra individuo en dos partes, ha tratado la primera mitad con desdén, se la ha tragado casi, y nos ha gritado la segunda de tal manera que parecía la explosión de una bomba de mano, convirtiéndola en una palabra, una idea, un significado. Que su composición de sonidos, letras y sílabas forme una línea melódica. Entonces se podrá dar a la palabra un movimiento ascendente o descendente, plegarla a voluntad. Coja usted un trozo de cable, dóblelo por aquí, retuérzalo por aquí y se encontrará con algo más o menos agradable de formas. Habrá un punto más alto que, como un pararrayos, atraerá al acento y el resto formará alguna clase de estructura. Esta línea tendrá forma, definición, plenitud y armonía. Será mejor que unos metros de cable rotos en segmentos, dispersos, separados entre sí. Ahora traten de plegar la línea fonética de la palabra individuo, variando los tonos. Toda la clase comenzó a susurrar la palabra de una manera confusa. Lo están haciendo de forma mecánica, nos interrumpió Torsov. Producen sonidos secos, formalistas, inanimados, que solo están relacionados externamente entre sí. Hay que darles vida. ¿Pero cómo? Preguntamos desconcertados. En primer lugar, dándole a la palabra el significado que le ha sido conferido por la naturaleza, el contenido, la sensación, la idea, la imagen, y no reduciéndola a una serie de ondas sonoras que hacen vibrar el tímpano. Pinten un cuadro con la palabra, de manera que el individuo que están bosquejando, que tienen ustedes en el ojo del pensamiento y que están describiendo al otro personaje, quede claro para él. Y él se dará cuenta de si el ser humano que hay tras esa palabra es hermoso o deforme, alto o bajo, agradable o repugnante, cruel o bondadoso. Traten de transmitir lo que ustedes ven y sienten con ayuda del sonido, la entonación y los demás medios de expresión. Sonia lo intentó de nuevo, pero volvió a fracasar. Su error está en que primero dice la palabra y solo después trata de comprender lo que significa. No se basa usted en un modelo vivo. Trate de hacerlo al revés. Piense primero en alguno de sus conocidos. Póngale frente a usted, como haría un pintor, y luego díganos lo que ve en la retina de su ojo interior.
Sonia se esforzó de una manera consciente en hacer lo que se le pedía. Torsov le dio ánimos, diciendo: a pesar de que todavía no veo qué clase de individuo es el que está usted pintando, para mí es suficiente saber que está usted tratando de hacérmelo ver, saber que su atención va por el buen camino, que la palabra le ha hecho sentir a usted una necesidad de acción, de comunicación real, y ya no es simplemente algo que hay que decir. Vuelva ahora a decirme la frase. Individuo maravilloso, dijo Sonia con una pronunciación meticulosa. Me está hablando usted de nuevo de dos ideas o personas. Una es simplemente individuo y la otra maravilloso. Y, sin embargo, las dos combinadas forman una sola persona. Después de todo, hay una diferencia entre individuo, maravilloso, y las dos palabras entrelazadas, individuo maravilloso. Le ruego que una el sustantivo y el adjetivo en un todo inseparable, y verá que el resultado es una idea integral, no de un individuo en general, sino de un individuo maravilloso. El adjetivo caracteriza, da color al sustantivo y distingue a ese individuo determinado de todos los demás. Pero antes que nada, simplifican las cosas eliminando los acentos de estas dos palabras. Más tarde los devolveremos a su sitio. Aquello resultó ser más difícil de lo que habíamos supuesto. Así es como debe ser, dijo Torsov, finalmente satisfecho por nuestros prolongados esfuerzos. Ahora pongan un solo acento, el último, en las dos palabras, individuo maravilloso, pero sin violencia, que sea de una forma acariciante, que deje buen gusto en la boca. Sirvan exquisitamente esta palabra aislada con su acento. Suavemente, suavemente, sin golpes, suplicó Torsov. Escuchen. Estas son las dos palabras sin acento de ninguna clase. Individuo maravilloso. ¿Se dan cuenta de lo poco interesantes que resultan? Tienen la rigidez de un palillo de tambor. Y ahora tomemos las mismas dos palabras fusionadas en una sola, con el ligero arabesco tonal de un acento. Individuo maravilloso. ¿Notan ustedes ese rizo acariciante, apenas perceptible en esa única sílaba? Hay otros muchos medios que pueden ayudarnos a modelar una palabra para que resulte ingenua, decisiva, amable, dura. Después de que Sonia y los demás alumnos hubieran experimentado con la idea proporcionada por Torsov, nos interrumpió y dijo: es inútil que se esfuercen tanto en escuchar sus propias voces. Eso es algo que no está lejos de la autoadmiración, del exhibicionismo. Lo importante no es tanto la forma de decir una palabra, como la forma en que va a ser escuchada y captada por los demás. La autoescucha es algo poco recomendable en un actor. Es mucho más importante que logre producir un efecto en los demás al transmitirles lo que lleva en el corazón y en la mente. Por tanto, no hay que hablar al oído, sino al ojo de nuestro compañero de escena. Esta es la mejor forma de evitar escucharse a sí mismo, una costumbre dañina que aparta al actor de su verdadero camino. 2. Cuando Torsov entró hoy en clase, le dijo riéndose a Sonia: bien, ¿cómo está hoy nuestro individuo maravilloso? Sonia contestó que el individuo maravilloso estaba muy bien, y lo dijo con un acento perfecto. Repita ahora las mismas palabras, pero con el acento en la primera, propuso Torsov. A propósito, antes de realizar esta prueba debo explicarle dos reglas, dijo Torsov interrumpiéndose a sí mismo. La primera es que un adjetivo que modifique a un sustantivo no toma ningún acento. Define, suplementa al sustantivo y se combina con él. Esta regla está implícita en el sentido de la palabra adjetivo. Si nos apoyamos en esta regla, parecería que no se puede poner el acento en la segunda palabra, es decir, el adjetivo tal como yo he propuesto. Pero existe otra regla de mayor fuerza y que, como la pausa psicológica, trasciende todas las demás reglas y normas. Se trata de la ley de la yuxtaposición. Apoyándonos en ella, estamos obligados a subrayar a cualquier precio las palabras yuxtapuestas que expresen pensamientos, sentimientos, nociones, conceptos, acciones, imágenes, etc. Esto es especialmente cierto del lenguaje en el teatro. Al principio podrán aplicar esto de la forma que quieran y como ustedes quieran. Si una frase está compuesta de dos elementos contrapuestos, expresen uno en un tono alto y el otro en un tono suave, uno en voz alta, el otro en voz baja, uno con este o aquel ritmo o colorido, el otro de una forma dispar.
Lo único que se necesita es que la diferencia entre las dos ideas sea lo más clara y nítida posible. Apoyados en esta regla, si se quiere poner el acento sobre la segunda de las dos palabras, el adjetivo, deberemos tener en primer lugar un sustantivo que implique un contraste. Para que las palabras se dejen decir de una forma espontánea y natural, habrá que pensar para sí antes de pronunciarlas que no se trata de un individuo horrible, sino de un individuo maravilloso. Las palabras salieron con toda naturalidad de la boca de Sonia. Eso es, exactamente. Fue el comentario alentador de Torsov. Luego le dio una, dos, tres palabras más, después cuatro, cinco, seis y más hasta formar una historia completa. Un individuo maravilloso ha venido, pero no te encontró en casa y se marchó desesperado, diciendo que no volvería nunca más. Pero al irse ampliando la frase, Sonia fue multiplicando los acentos hasta estar tan ocupada con ellos que no era capaz de mantener separados los componentes de la frase. Al principio Torsov parecía divertirse con la pena que expresaba su cara. Luego se puso serio. Ese pánico suyo, le dijo a Sonia, ha nacido porque se creía usted que había que amontonar los acentos unos sobre otros en lugar de suprimirlos. Cuantos menos acentos haya en una frase, tanto más clara será esa frase, es decir, si los pocos acentos restantes están situados sobre las palabras clave. El arte de suprimir acentos es tan difícil como el de ponerlos, pero ambos deben aprenderse. Como Torsov actuaba hoy en una función de tarde, interrumpió la clase al llegar aquí y se la pasó a Rachmanov, que nos puso unos ejercicios. 3. He llegado a la conclusión de que antes de aprender a situar los acentos, deben ustedes aprender a eliminarlos, comenzó Torsov. Los principiantes exageran siempre en su empeño por hablar bien. Aplican erróneamente la acentuación. En contrapartida, deberían aprender a eliminar los acentos cuando no se necesitan. Ya he dicho que esto es un arte en sí y un arte difícil. Este arte permite, en primer lugar, liberar al lenguaje de la acentuación incorrecta incrustada en él por los malos hábitos. Una vez eliminada, es más fácil determinar el acento adecuado. En segundo lugar, este arte de eliminación será una gran ayuda práctica en ciertos casos, como por ejemplo cuando se trata de pensamientos vitales o hechos complicados. En aras de la claridad de los actores, se ven obligados a menudo a contar episodios tangenciales, detalles oscuros, pero importantes para la obra. Sin embargo, tienen que hacerlo de tal forma que la atención de los espectadores no se distraiga del hilo principal de la historia. Cualquier clase de comentario debe presentarse de una forma clara y escueta, sin rellenos excesivos. En este caso, es aconsejable ahorrar las inflexiones y los acentos. En otras ocasiones, cuando se trata de frases largas y de peso, deben enfatizarse solo algunas palabras aisladas y dejar que las otras vayan pasando con claridad, pero sin llamar la atención. De esta forma, un texto difícil se ve aligerado por la forma de hablar, una tarea que los actores deben efectuar a menudo. En todos estos casos, el arte de eliminar acentos les servirá de gran ayuda. Después pasó a Paul la tarea de encargarse de la misma historia construida en torno a las palabras. Individuo maravilloso, con el problema de acentuar una sola palabra en ella y de encontrar un motivo imaginario para la falta de énfasis en todo el resto. Se trataba prácticamente de la misma tarea en la que Sonia había fracasado antes. Tampoco Paul tuvo más éxito al principio. Después de varios intentos malogrados, Torsov le dijo: Sonia había centrado su atención en situar los acentos y usted solo en eliminarlos. Pero no hay que exagerar en ninguno de los dos casos. Todo pensamiento contenido por las palabras queda igualmente sacrificado cuando se sobreacentúan que cuando se infraacentúan. La razón por la que Sonia era tan generosa con los acentos y usted tan avaro con ellos es la misma. Ninguno de ustedes dos ha tenido una idea muy clara de lo que había detrás de las palabras, del subtexto. De eso es de lo que hay que preocuparse por encima de todo. Hay que crearlo para tener algo que transmitir, para tener una base de comunicación con los demás. Utilice ahora la imaginación para justificar la falta de énfasis en su historia. No es nada fácil hacerlo, pensé para mí. Sin embargo, Paul, me parecía a mí, empezaba a salir airoso del dilema. No solo encontró un fundamento a la escasa acentuación, sino que logró llegar a traspasar el único acento que le estaba permitido de una a otra palabra, a medida que Torsov se lo iba pidiendo. Su idea consistía en esto. Nosotros, que estábamos sentados en el auditorio, estábamos interrogándole sobre la visita de un individuo maravilloso.
Nuestro interrogatorio se basaba teóricamente en nuestra falta de confianza en la realidad de los hechos que él nos presentaba. Falta de confianza en la verdad de sus afirmaciones con respecto a la visita. Al defenderse, Paul se veía obligado a insistir en la exactitud, la verdad de cada palabra de su historia. Por eso es por lo que subrayaba en cada repetición una palabra diferente, como tratando de grabar en nuestra mente la palabra acentuada. Un individuo maravilloso ha venido, etc. Con el acento meticulosamente situado en una palabra tras otra alternativamente, Paul repetía con diligencia cada frase en su integridad, eliminando todos los demás acentos. Lo hacía de forma que quedaban resaltados el contenido y el efecto de la palabra sobre la que recala el acento. Tengas en cuenta que las palabras aisladas, independientes del contexto, perderían naturalmente todo significado interno. Cuando Paul hubo terminado su ejercicio, la reacción de Torso fue: lo ha hecho usted muy bien por lo que se refiere a situar y eliminar los acentos, pero ¿por qué las prisas? ¿Por qué ha precipitado usted la parte de la frase que no había más que atenuar? La prisa, el nerviosismo, el balbuceo de palabras, el vómito de frases enteras no las atenúa, simplemente las destruye. Y eso es ajeno a nuestras intenciones. El nerviosismo por parte del que habla no hace más que incomodar a los oyentes. La pronunciación borrosa les irrita porque les obliga a esforzarse y a adivinar las cosas que no entienden. Todo esto atrae la atención de los que escuchan y subraya precisamente la parte del texto que se intentaba atenuar. Todo ese trapicheo confiere pesadez al lenguaje, la calma y el control le dan ligereza. Para aplicar el pedal suave a una frase se necesita una inflexión deliberadamente desprovista de adornos, una falta casi completa de acentuación, una seguridad y un control excepcionales. Esto inspirará calma en quienes le escuchen. Hay que realzar claramente la palabra clave y luego añadir con suavidad, con precisión, conscientemente, lo que sea necesario para la comprensión general de la frase, pero sin énfasis. En efecto, está basado el arte de la no acentuación. Adquirirán ustedes este control del lenguaje a través de ejercicios prácticos en clase. El ejercicio siguiente consistió en tomar el mismo incidente y dividirlo en episodios separados, que tenían que estar claramente desglosados. Primer episodio. El individuo maravilloso llega. Segundo episodio. Escucha los motivos por los que no puede ver a la persona que ha venido a visitar. Tercer episodio. El individuo maravilloso está desolado y anonadado. ¿Espera o se va? Cuarto episodio. Se siente ofendido. Decide marcharse para nunca más volver. Se va. Esto produjo 4 secuencias independientes con 4 acentos, uno para cada una. Para empezar, Torsov nos pidió que presentáramos claramente cada uno de los hechos. Para ello teníamos que tener una visión interna viva de la cosa sobre la que estábamos hablando y una dosificación adecuada y expresiva de los acentos en cada frase. Teníamos que ver en nuestro interior la imagen que estábamos tratando de transmitir a la persona con quien hablábamos. Además, Torsov pidió a Paul que no solo nos describiera, sino que nos hiciera sentir de qué manera llegaba y se marchaba el individuo del episodio, no solo lo que hacía, sino también cómo lo hacía. Torsov se puso a estudiar el estado de ánimo del individuo. ¿Estaba alegre y contento o, por el contrario, triste o preocupado? Para conseguir este efecto, Paul tuvo que añadir a su acentuación el colorido de la entonación. Torsov insistió además en saber el grado del estado de ánimo del individuo, si su decepción era fuerte, profunda, violenta, suave. ¿Cuál era, por otra parte, su estado de ánimo al tomar la decisión de marcharse y no volver nunca más? ¿Era un estado de resignación o de amenazadora violencia? Había que añadir estos matices no solo a los puntos claves, sino a la totalidad del episodio. Después, el resto de los alumnos hizo experimentos similares de aplicación o eliminación de los acentos. 4. Para convencerme a mí mismo de que había comprendido correctamente los temas en los que habíamos estado trabajando recientemente, le pedí a Torsov que me escuchara de nuevo en el Parlamento de Otelo. Después de haberlo escuchado, señaló varios errores en los intervalos y en la forma de acentuar. Una acentuación correcta facilita el trabajo, una acentuación incorrecta lo dificulta, señaló de pasada. Para corregir mis errores me hizo cambiar de lugar los acentos y repetirlo.
Lo recité por fragmentos y en cada uno de ellos subrayaba la palabra digna de realce sobre las demás, como al póntico mar, cuya agua helada. Luego expliqué. Normalmente el acento iría sobre la palabra mar, pero ahora que lo pienso detenidamente, voy a cambiar el acento a la palabra agua, puesto que es ahí donde se encuentra el punto culminante de este segmento de frase. Son ustedes quienes deben decidir, dijo Torsov, volviéndose a los otros alumnos. Tiene razón. Se pusieron a gritar todos al mismo tiempo. Unos decían mar, otros helada, otros póntico. Vania le superó a todos insistiendo en que era cómo. Cuanto más avanzaba yo en el monólogo, más empantanados estábamos en un lodazal de palabras acentuadas y sin acentuar. Al final resultaba siempre que todas las palabras de cada segmento de frase iban acentuadas, y Torsov nos recordaba que las frases en que todas las palabras están acentuadas pierden su sentido, su razón de ser. Así recorrimos todo mi parlamento sin haber tomado ninguna decisión clara. En realidad, yo estaba más confundido que nunca, porque descubrí que se podía quitar o poner el acento en cada una de las palabras y siempre seguía existiendo algún significado. ¿Qué era lo mejor? A eso seguí sin encontrarle una solución clara. Quizás me estaba sucediendo lo mismo que cuando los ojos miran muchas cosas al mismo tiempo. En una tienda, en una pastelería, ante un despliegue de entremeses, me resulta difícil tomar una decisión. En el texto de Otelo había tantos acentos posibles que había perdido la cabeza. Al final seguíamos sin poder decidir y, sin embargo, Torsov no quería decir nada. Simplemente nos observaba con una sonrisa maliciosa. Después de una pausa larga y embarazosa, llegó a controlar sus ganas de divertirse a costa nuestra. Nada de eso les habría sucedido si conocieran ustedes las leyes de nuestra lengua. Inmediatamente les habrían servido de ayuda y de orientación al establecer automáticamente la mayor parte de los acentos necesarios y, por necesarios, correctos. En primer lugar, desde luego, tendrían que conocer las normas de acentuación en ruso y luego, bien, supongan que se han trasladado a un nuevo piso y que sus muebles están desparramados por todas partes, dijo Torsov, ilustrando inmediatamente sus comentarios con un ejemplo concreto. ¿Qué harían ustedes para ordenar las cosas? Primero juntarían todos los platos en un sitio, pondrían juntas las tazas de té, reunirían los chismes diferentes que no tuvieran personalidad precisa, luego colocarían los muebles grandes en virtud de su función, etc. Después de haber hecho todo esto, les sería más fácil manejarse. Hay que hacer algo parecido con un texto antes de poder encontrar el lugar adecuado para los acentos. Para explicarles este proceso, me referiré al azar a algunas reglas mencionadas por S. M. Volkomsky en su libro La palabra expresiva. Recuerden que no voy a hacer esto para enseñarles las reglas mismas, lo hago solo para demostrar la necesidad que tienen ustedes de conocerlas y cómo, a su debido tiempo, aprenderán ustedes a usarlas. Una vez que se hayan dado ustedes cuenta del valor de su objetivo final, será más fácil para ustedes entrar en un estudio consciente y cuidadoso del tema. Vean cuántas palabras y acentos encuentran su colocación adecuada por la simple aplicación de las reglas del lenguaje, continuó Torsov. Ahora no debería causarles ninguna dificultad el elegir entre las demás palabras, todavía no ordenadas ni acentuadas. El subtexto con su tejido de infinitos hilos, la línea continua de acción y el superobjetivo les servirán también de guía. Después de eso queda solo la coordinación entre los acentos seleccionados. Unos serán fuertes y otros más suaves. Este es un aspecto importante y difícil de nuestro trabajo, y lo discutiremos en la próxima clase. 5. Tal como había prometido, Torsov se ocupó hoy del problema de la coordinación de muchos acentos, ya en frases aisladas, ya en una serie de frases. La más comprensible y fácil de todas es una cláusula con una palabra acentuada, explicó. Tomemos por ejemplo, ha venido aquí una persona conocida tuya. Acentúese la palabra que se quiera y el sentido será diferente cada vez. Intenten poner dos acentos en esa misma cláusula, digamos en conocida y aquí. Inmediatamente se hará más difícil encontrar una justificación y pronunciar la frase. ¿Por qué? Porque se le está inyectando un nuevo significado. Primero porque no es cualquiera quien ha venido, sino alguien conocido tuyo, y además no ha ido a cualquier sitio en general, sino que ha venido aquí. Póngase un tercer acento en venido.
y la frase se complica en su significado subyacente y en su transmisión, porque además de los otros factores, uno nuevo sugiere que no vino a caballo o en coche, sino que vino a pie. Imagínense una frase muy larga, acentuada toda y sin un apoyo subyacente para los acentos. La única forma de describirla sería una frase llena de palabras acentuadas sin importancia. Hay, sin embargo, ocasiones en que deben encontrarse razones subtextuales para acentuar todas las palabras y las nuevas connotaciones que cada una va añadiendo. Es más fácil separarlas que expresarlas como una unidad. Torsov sacó entonces un trozo de papel del bolso y dijo: «He aquí un texto de Marco Antonio y Cleopatra de Shakespeare. Corazones, lenguas, pinturas, autores, bardos, poetas no pueden imaginar, decir, modelar, escribir, cantar, medir, oh, su amor a Antonio». El famoso erudito W. S. Evans, continuó Torsov, ha dicho que Shakespeare reunió en esta frase única 6 sujetos y 6 predicados. De manera que, hablando estrictamente, tenemos 6 veces 6 proposiciones, o sea, 36. ¿Cuál de ustedes quiere encargarse de leer estos versos de manera que cada una de las 36 proposiciones tenga un valor?, preguntó. Nos quedamos todos callados. Tienen ustedes razón, ni yo mismo soñaría con encargarme de esta tarea. No poseo la técnica del lenguaje necesaria para lograrlo, pero no es esto lo que nos importa ahora. Lo que nos interesa es el método técnico para elegir y coordinar muchos acentos en una proposición. ¿Cómo podemos seleccionar en un largo parlamento la palabra clave y la serie de palabras que son de menor importancia, pero necesarias para la comprensión del conjunto? No todas pueden ser igualmente importantes. Naturalmente, unas exigirán más énfasis y otras menos. Un tercer grupo será todavía menos importante y deberán ser atenuadas y postergadas a segundo término. En cuanto a las palabras secundarias, sin acento y sin importancia, necesarias para el sentido general de la frase, estas también deben ser atenuadas y pasar a segundo término. Esto exige una compleja escala de acentuación, fuerte, media, suave. De la misma forma que en la pintura, donde hay tonos oscuros y claros, tonos medios, cuartos de tono, color, claro-oscuro, hay en el lenguaje una gama correspondiente de grados diversos de fuerza y de acentuación. Estos deben medirse, combinarse y coordinarse, pero sin embargo deben en cierto modo calcularse los acentos débiles con el propósito de realzar la palabra clave que lleva un acento fuerte. No deben competir entre sí, sino más bien fusionarse en una línea completa para facilitar la transmisión de una frase difícil. Debe haber perspectiva en las partes aisladas, así como en la estructura completa de un texto. Ya saben ustedes que la tercera dimensión se utiliza para lograr profundidad en un cuadro. No existe en realidad. El lienzo es una superficie lisa tensada sobre un marco, y sobre ella pinta el artista su obra. Sin embargo, la pintura produce la ilusión de muchos planos diferentes, parecen penetrar más y más en el lienzo mismo, mientras que el primer término parece salir del marco al encuentro del que lo mira. Nosotros disponemos también de muchos planos del lenguaje que crean perspectiva en la frase. La palabra más importante resalta con mayor definición en primer término del plano del sonido. Las palabras menos importantes crean una serie de planos más profundos. En este trabajo lo esencial no es tanto el volumen como la calidad del acento. Esto es lo importante. Desciende el acento de arriba hacia abajo o, por el contrario, sube de abajo hacia arriba, se hunde con pesadez o se desliza suavemente hacia arriba en una penetración sutil. Es un impacto suave o violento, áspero o casi impalpable, cae repentinamente y se desvanece al instante o queda latente durante un tiempo relativamente largo. Por otra parte, existen lo que podrían llamarse acentos masculinos y femeninos. El primero, el acento masculino, es claro y cortante, como el golpe de un martillo en un yunque. Un acento así es breve, instantáneo. El segundo, el acento femenino, no es de carácter menos definido, pero no acaba enseguida, dura un poco. Como ejemplo, supongamos que, por las razones que sea, después de haber golpeado con el martillo con fuerza contra el yunque, se tira del martillo hacia uno mismo arrastrándolo por el yunque, quizás para facilitar el movimiento de volver a levantar el martillo. Esa acción de arrastre mantenida sería un acento femenino. He aquí otro ejemplo que combina la palabra y la acción. Si un anfitrión enfurecido expulsa a un invitado indeseable de su casa, utilizará palabras fuertes, acompañadas de los gestos apropiados, apuntando hacia la puerta.
En sus palabras y gestos estará usando el acento masculino. Si una persona más refinada hace lo mismo, sus palabras de expulsión serán las mismas, serán firmes y claras, pero su voz bajará. Sus acciones se harán más lentas y la dureza inicial se verá modificada. Esa especie de golpe fuerte con una continuación sostenida corresponde a un acento femenino. Otro factor que interviene en la elección de los acentos y en la coordinación de las palabras es la entonación. La línea y estructura que la entonación proporciona a una palabra le confieren una gran fuerza expresiva y no pequeña efectividad. El acento puede combinarse con la entonación. En este caso, la segunda proporcionará a la palabra un colorido que contendrá los diversos matices afectivos, acariciante, malévolo, irónico, un velo de desprecio, respeto, etc. Además de la entonación, tenemos otros medios diversos para dar relieve a una palabra. Podemos, por ejemplo, colocarla entre dos pausas. Para un mayor reforzamiento, una de las dos pausas puede ser una pausa psicológica. También puede darse fuerza a la palabra clave, eliminando los acentos de todas las palabras menores. Por contraste, esa palabra que queda aislada tendrá más fuerza. Es necesario establecer la interrelación, el grado de énfasis, la calidad de la acentuación entre todas estas palabras acentuadas y no acentuadas. Hay que crear un plano tonal con la perspectiva necesaria para dar movimiento y vida a una frase. Cuando hablamos de coordinación pensamos en la integración armoniosa, en la interrelación de los grados del volumen de acentuación, con la finalidad de realzar determinadas palabras. Así es como produciremos una forma armoniosa, una frase plena de belleza arquitectónica. 6. Todo lo que hemos dicho con respecto a la acentuación y a la coordinación de las palabras acentuadas en una cláusula puede igualmente aplicarse al proceso de subrayar cláusulas aisladas dentro de una historia completa o de un monólogo. La cláusula importante puede estar acentuada fuertemente por comparación con otras de menor importancia, mientras que la palabra clave de la cláusula clave llevará también un acento más fuerte que las de las cláusulas no acentuadas. La cláusula principal puede ser realzada al colocarla entre dos pausas. Esto se consigue subiendo o bajando la tonalidad fonética de la frase acentuada o recurriendo a una línea de inflexión más viva que le proporcionará un matiz más fresco. Otra manera de dar énfasis a una frase clave es variar el tempo y ritmo en relación con el de las partes subordinadas de un monólogo o de una historia. Finalmente, podemos conservar la fuerza y los matices normales de la cláusula acentuada, pero atenuando el resto de los segmentos y suavizando sus golpes de acento. No es tarea mía entrar en una enumeración de todas las posibilidades que existen para lograr sutiles matices de acento en las palabras y en las frases. Solo puedo asegurarles que estas posibilidades, así como las formas de explotarlas, son numerosas. Con su ayuda serán ustedes capaces de elaborar los planes más complejos para la coordinación de diferentes acentos en las palabras y en las frases. Si se amalgaman con el superobjetivo de una obra de teatro, siguiendo la línea del subtexto y la línea continua de acción, estos acentos prestarán a las palabras que se digan una importancia excepcional, porque nos ayudarán a lograr la gran finalidad de nuestro arte, infundir la vida de un espíritu humano a un personaje o a una pieza teatral. La capacidad que ustedes tengan de sacar el máximo rendimiento de sus posibilidades de lenguaje dependerá de su experiencia, conocimiento, gusto, sensibilidad y talento. Los actores con una verdadera sensibilidad para las palabras, para su lengua nativa, llevarán sus métodos de coordinación, de creación de planos y perspectivas del lenguaje a un grado de virtuosismo. Los que no estén tan dotados de talento tendrán que esforzarse más concienzudamente en la adquisición de un amplio conocimiento y en el estudio de su propia lengua. Se verán obligados a trabajar más para adquirir experiencia, práctica y arte. Cuanto más disponga el actor de medios y posibilidades, tanto más vivo, potente, expresivo e irresistible será su lenguaje. 7. Hoy he vuelto a recitar nuevamente el Parlamento de Otelo. Su trabajo no ha sido inútil, fue el halagador comentario de Torsov. En los detalles es bueno todo lo que usted hace. En algunos lugares tiene incluso una gran fuerza, pero en conjunto sigue teniendo lugares donde hace agua, donde no avanza. Avanza usted durante 2 segmentos, luego retrocede en los 2 siguientes y así de una manera constante.
La repetición de los mismos efectos fonéticos convierte esos efectos en algo molesto, parecido a la monotonía de un empapelado de pared con un motivo demasiado chillón. En escena hay que manejar los medios de expresión de una forma diferente, no estando bruto, sino en función de un propósito determinado. En lugar de continuar dándoles explicaciones, será mejor que diga yo mismo el Parlamento, no para exhibir mi capacidad, sino para aclararles paso a paso los secretos de la técnica del lenguaje, así como los diferentes cálculos y consideraciones que pasan por la cabeza de un actor en relación con el efecto dramático del texto sobre sí mismo o sobre su interlocutor en escena. Empezaré aclarando el problema al que me enfrento. Torsov se volvió entonces hacia Paul. Se trata de hacerle creer y sentir a usted que hace el papel de Yago, el impulso elemental que lleva al moro a una venganza terrible. Con esta intención y de acuerdo con las exigencias de Shakespeare, haré la yuxtaposición de la viva imagen de la marea ascendente del póntico con la de la tormenta espiritual que se produce dentro de un hombre consumido por los celos. Para lograr esto, lo mejor sería excitar sus sentimientos, haciéndole consciente de lo que veo dentro de mí mismo. Se trata de un objetivo difícil pero realizable, especialmente puesto que he preparado muy bien materiales visuales y de otras clases que son lo suficientemente vívidos e interesantes. Después de un breve instante de preparación, Torsov miró fijamente a Paul con una mirada que habría podido tener por destinataria a la infiel Desdémona misma. Como el póntico mar, dijo los versos con suavidad, con una calma relativa, y luego añadió de forma lacónica: no voy a mostrar todo lo que hay en mi interior. Doy menos de lo que podría dar. Tengo que economizar, ir acumulando mis emociones. La frase no se entiende por sí misma. Entonces la termino en mi interior, como el póntico mar, cuya agua helada y flujo violento no vuelve al cauce, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. Debo tener cuidado y no apresurarme. Después de mar haré una pausa de sonido. Durará 2 o un máximo de 3 notas. Cuando llegue a las pausas siguientes, habrá muchas, empezaré a subir más la voz. No daré todavía la nota más alta. Debo moverme verticalmente. A partir de ahora se acabó la línea horizontal. Nada de voltaje de alta tensión. Que no sea demasiado chato, se necesita intención. Debo subir, pero no de repente, por tiempos. Hay que cuidarse de que el segundo segmento tenga más fuerza que el primero, el tercero más que el segundo, el cuarto más que el tercero, pero sin gritos. El ruido no es fuerza. La fuerza reside en la subida progresiva, cuya agua helada y flujo violento no vuelve al cauce, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. Si en cada segmento subo una tercera, las 52 palabras de la frase necesitarán un registro de más de 3 octavas, y no llego a tanto. Así que después de una subida tendré que volver ligeramente hacia abajo, 5 notas de subida y 2 de bajada. Subida total, 3 tonos. Pero el efecto será de 5 tonos. Luego volver a subir 4 notas y bajar 2. Total, solo 2 notas de subida, pero la impresión es de 4, y así sucesivamente. Efectuando estas economías en mi registro, me alcanzará para las 52 palabras. Se trata de economizar no solo las emociones, sino también el registro de la voz. Más tarde, si en el registro no me quedan bastantes notas para seguir subiendo la voz, tendré que intensificar el acento y cuidar las pausas. Tendré que sentir el sabor de las pausas en la lengua. Eso también produce la impresión de un aumento de potencia. Pero ahora debe terminar esta pausa. Espera, no tengas prisa. Nada me impide introducir una pausa psicológica además de la pausa lógica. Una pausa para respirar aguza la curiosidad. Una pausa psicológica cumple la misma función para con las reacciones naturales de uno mismo, la intuición, la imaginación y el subconsciente. Una pausa para respirar me da tiempo a repasar mis imágenes mentales, a realizarlas a través de mis movimientos, expresiones faciales, emisión de radiaciones. Esto no debilitará la tensión dramática. Por el contrario, una pausa dinámica despertará mi interés y el de ustedes. Pero no debo caer en la pura técnica. Debo concentrar el pensamiento en mi tarea inmediata. Tengo que conseguir a toda costa que vean ustedes las imágenes de mi mente.
Debo permanecer activo, actuaré con un propósito definido, pero no debo dejar que la pausa se prolongue innecesariamente. Continuaré. No vuelve al cauce, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. ¿Por qué se abren más mis ojos? Están emitiendo radiaciones con mayor energía. ¿Y por qué se extienden mis brazos lenta y majestuosamente hacia arriba? Y todo mi cuerpo, mi yo, todo también. Es el ritmo arrollador de las olas. ¿Creen ustedes que todo esto es algo estudiado? ¿Un efecto teatral? No, se los aseguro, es espontáneo. Me di cuenta de que sucedía mientras estaba actuando y después de que se hubiera producido, cuando todo estaba hecho. ¿Qué es lo que lo ha producido? La intuición, mi subconsciente, la naturaleza creadora. Quizás. Lo único que sé es que la pausa psicológica lo ha facilitado. Ha preparado el estado de ánimo, ha espoleado la emoción, la atrae y la pone en funcionamiento, ayuda también al subconsciente. Si yo hubiera hecho eso conscientemente, calculando el efecto teatral, ustedes habrían creído que se trataba de un engaño, pero ha sido la naturaleza misma la que lo ha hecho, y eso les hace creerlo por completo, porque es natural, porque es la verdad, sino que irrumpe en la propóntida y el helesponto. También ahora me he dado cuenta, después de consumados los hechos, de que algo maléfico se ha apoderado de mí. Yo mismo no sé por qué o cómo, pero estoy satisfecho, me gusta. Sostendré la pausa psicológica. Todavía no lo he expresado todo. ¿Hasta qué punto me provoca y me pone en ignición la pausa? Por otra parte, se ha hecho más activa. Espolearé de nuevo a la naturaleza. Pondré mi subconsciente en funcionamiento. Dispongo de todos los medios para conseguirlos. Llego a la nota más alta, el esponto. La pronunciaré y luego dejaré caer el sonido. Y esto antes de tomar el impulso siguiente, el último. Así mis negros pensamientos, con paso airado, no han de volver al dulce amor. Subrayaré el giro aquí. Ese es el punto culminante del Parlamento. No han de volver al dulce amor. Tengo miedo de caer aquí en un falso patetismo. Debo asirme a mis objetos con una mayor seguridad. Mis imágenes interiores deben tener raíces firmes, intuición subconsciente, naturaleza. Hagan lo que quieran, les dejo las riendas. Yo me contengo, les provoco con mis pausas. Cuanto más se contiene uno, más grande es la provocación. Ha llegado el momento de eliminar todos los obstáculos, de movilizar todos los medios de expresión, todas las fuerzas al asalto, tempo y ritmo. Y me da miedo decirlo, incluso la voz fuerte, pero nada de gritos, simplemente en las dos últimas palabras de la frase siguiente, no han de volver al dulce amor, y en la coronación final, hasta que una venganza dura y plena no los engulla. Contengo el tempo para introducir el contenido, luego añado el punto final. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El punto final de un parlamento trágico es el fin, es la muerte. ¿Quieren ustedes experimentar esto de lo que les estoy hablando? Suban a la cima del pico más alto, sobre la cima de un abismo sin fondo. Cojan una roca y arrójenla al fondo mismo. Oirán, sentirán que la roca se deshace en mil pedazos, si es que puede oírse. Pedazos minúsculos. Debe producirse una caída semejante en la propia voz, desde la nota más alta al fondo mismo del registro de nuestra voz. La naturaleza del punto final lo exige. Al oír aquello, estalló en mí una rebelión interna. Es que los actores pueden dejarse conmover en momentos semejantes por tales consideraciones técnicas y profesionales. ¿Dónde queda entonces la inspiración? Me sentía ofendido y destrozado. 8. Después de hacer acopio de todo mi valor, comencé a decirle a Torsov todo lo que había estado pensando desde la última clase. Ya no nos queda tiempo para eso, me cortó en seco y, volviéndose hacia los demás alumnos, anunció. Por lo que respecta a su forma de hablar, ha terminado mi misión. No les he enseñado nada porque ni siquiera he intentado hacerlo, pero les he iniciado en el estudio consciente de un tema nuevo y de una gran importancia. A través de nuestros pequeños experimentos han llegado a comprender la gran cantidad de medios técnicos vocales.
tales como el colorido tonal, las inflexiones, todo tipo de estructuras fonéticas, las numerosas clases y aspectos de la acentuación, las pausas lógicas y psicológicas, etc., de que debe disponer el actor para satisfacer las exigencias que nuestro arte nos impone con respecto a las palabras y al lenguaje. Les he explicado todo lo que he podido. El resto lo oirán del señor Sechenov, su nuevo profesor de acentuación. El señor Sechenov avanzó unos pasos y Torsov hizo algunos comentarios agradables de presentación. Torsov estaba a punto de marcharse para que comenzara nuestra primera lección, pero antes de que pudiera salir de la sala yo lo detuve. No se vaya. Le ruego que no se marche sin habernos explicado lo más importante de todo. Paul me apoyó en lo que decía. Torsov estaba violento, enrojeció y luego nos llevó hacia un lado para reñirnos por nuestra falta de tacto hacia el nuevo profesor. Finalmente preguntó: ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que ha sucedido? Es horrible, ya no soy capaz de hablar. Las palabras me ahogaban mientras trataba de expresarle mis sentimientos. Me he esforzado tanto por poner en práctica lo que he aprendido de usted con respecto al habla o al recitado, pero al final no hago más que confundirme y no soy capaz de decir dos palabras juntas. Coloco un acento, pero como si tratara de fastidiarme, no se queda donde dicen las reglas que debería estar, sino que cambia de sitio. Me esfuerzo por conseguir la entonación necesaria que exigen ciertos signos de puntuación, pero mi voz realiza tales cabriolas fonéticas que estoy absolutamente desorientado. Trato de expresar un pensamiento, pero me olvido de él, porque entre tanto me encuentro avanzando a tropezones por entre las reglas del lenguaje y mi mente vaga frase arriba y frase abajo, tratando de decidir la manera de aplicarlas. Al final, todo ese trabajo me sitúa en un estado de conmoción cerebral y de vértigo. Todo eso nace de la impaciencia, dijo Torsov. No hay que tener tanta prisa. Debemos seguir el programa de estudios. Para tranquilizarles a ustedes, tendría que alterar el orden de ese programa y dar un salto adelante. Eso no haría más que llenar de confusión a los demás alumnos, que no se quejan y que no tienen tanta prisa como ustedes dos. Después de pensar en el asunto por un momento, Torsov nos dijo que fuésemos a visitarle a su casa aquella noche a las 9. Se marchó y nosotros volvimos a la clase con el nuevo profesor de dicción.